lo golpean y le hacen cantidad de cosas. Mismo tiempo en que sus discípulos lo abandonan, no lo traicionaron, lo abandonaron. Lo abandonaron por miedo y suceden tantas cosas que ahorita en la predicación tal vez salgan estos temas. Pero es un tiempo donde nosotros celebramos. Por ahí alguien me preguntaba, alguien que estoy evangelizando, me preguntaba ayer, bueno, ¿y ustedes no celebran, no festejan la Semana Santa? Le digo, no. Nosotros no celebramos Semana Santa porque la Biblia no habla de Semana Santa. Habla del proceso que se vivió en esta semana cuando la muerte y crucifixión de Cristo. Hoy nosotros lo que hacemos es un recordatorio y celebración, como bien lo dijeron, para dar gracias a Jesucristo por su amor, por su entrega. Gracias al Padre por haber enviado a su Hijo. Y eso es lo que nosotros hoy estamos celebrando. No es una semana de tristeza, como lo representan en otra religión, ¿no? Que va con la cruz y lo flagelan y la muerte. No, el Señor vivió un proceso y se sacrificó para el bienestar, libertad y vida eterna de todos nosotros. Es como un padre terrenal, nos sacrificamos, trabajamos, nos esforzamos por darle lo mejor a nuestros hijos. Y el Señor así permitió que su Hijo sacrificara este tiempo, sufriera, pero para luego al final de todo cantar victoria, ¿no? Entonces pues hoy el hermano Gavino nos trae palabra y nos va a hablar sobre, pues no sé, este tema, no sé qué traiga, yo no le dije que predicara, yo nunca le digo, pero él nos va a hablar algo alusivo a lo que es este tiempo. Amén. Por favor. Bueno, ya está. Buenas noches, hermanitos, amados de Dios, santos y queridos, tan amados que el día de hoy los tiene reunidos aquí, elegidos especialmente para escuchar la palabra de Dios. Es motivo de regocijo para mí. Desde el año pasado que supe que iba a haber celebración, que se iban a celebrar cultos, para mí fue una alegría en el corazón, el saber que íbamos a recordar precisamente esa victoria de nuestro Señor Jesucristo. Como ahorita bien lo decía el pastor, no es motivo de tristeza. Lo que sí, pues es un motivo de reflexión acerca de qué estamos haciendo el día de hoy. ¿No se oye ruido por ahí? No. Ok, ya quedó. Fíjense que, bueno, así. Me siento un poco raro aquí delante de dos. Preferiría estar allá abajo, estar allá abajo. Pero bueno, el hecho es de que el para mí es importante porque no sé cómo expresarles esta alegría que siento en el corazón. Es importante para mí porque siento esa cercanía con Él, siento esa presencia, me siento halagado que el día de hoy pueda servir de algo hacia ustedes, llevarles su palabra. Yo nunca me he considerado evangelista, soy malo para transmitir mensajes, soy pésimo, pero platicaba en la oración, le pedía, ¿sabes qué? Si he de servir de algo, pues heme aquí. Si no he de servir, pues retírame, quítame de aquí. Si no, abre mis labios, de algo he de servir, ¿no? Entonces, bueno, el Señor tiene para todos y para cada uno un propósito. Y es precisamente esto, ¿no? Hoy quiero comenzar, hermanitos, con un tema
el tema de la cena, de la Santa Cena, pero hacer un poquito, un review, le dicen los chavos, ¿no? Un para atrás tantito, acerca del por qué eso es tan importante las fiestas del Señor. El Señor instituyó fiestas sagradas, 7 fiestas, entre ellas la primera Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, Pentecostés, y las otras fiestas, las otras 4 fiestas, entre ellas la fiesta de trompetas, la tabernáculos, 7 fiestas. Pero nada más quiero hacer un review y por qué son tan importantes. Dios no hace nada sin un propósito. O sea, Dios no tiene acciones vacías. Todas sus acciones tienen un porqué de que son. El Señor, sabemos que desde Génesis, desde el principio de los tiempos, creó los cielos y la tierra. Y dice que separó las aguas. Y menciona que fue la tarde y el día primero. La tarde y la mañana del día primero. La tarde y la mañana del día primero. Un calendario que para nosotros es un poquito complicado de entender, porque está al revés. O sea, nosotros nos levantamos a las 6 de la mañana y es el día, comienza el día. Pero para Dios no. Para Dios el día comienza a las 6 de la tarde, precisamente. Este calendario, estas fiestas corresponden y son tan importantes porque son un calendario profético. En estas fiestas se cumplen muchas cosas que Dios ha previsto, que son sombra y figura de eventos que habrán de ocurrir, o que ya ocurrieron, o que habrán de ocurrir. Es precisamente en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio donde se mencionan todas estas fiestas. Ahora, dentro de esto, ¿qué importancia tiene la fiesta de Pascua? En esta fiesta, como todos sabemos, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, fue maltratado, fue pues duramente tratado, dice la palabra de Dios, pero duramente significa que una esclavitud muy cruel, al grado de quitarle a sus hijos y aventarlos al río, ¿no? Entonces, pues para Dios eso es impiedad, eso no es misericordia, eso no tiene nada de bondad. Y obviamente hubo un juicio en contra del pueblo de Egipto y de su faraón, hombre cruel y despiadado. Entonces, todos sabemos, manda a Moisés y va con la misión de liberar a su pueblo. Y lo libera por medio de 10 plagas. Todos sabemos, 10 plagas liberan. Esta es una batalla del Señor. Esta es una batalla que libró Dios. Porque como el faraón mató niños, los arrojó al Nilo, derramó sangre en el Nilo, pues Dios también le dio de beber sangre del agua del Nilo, ¿no? Hizo su juicio, pero Dios lo que hizo fue humillar, destrozar, hacer valer su autoridad, su potestad sobre todos los dioses de Egipto. Los dioses del Nilo fueron humillados cuando Dios convierte el agua en sangre. Los dioses de la tierra con una plaga de piojos. Podría mencionar todas, pero de los que más me impresionan, había una diosa que tenía cuerpo de mujer y cara de rana. Y las ranas eran sagradas, al grado de que si pisaban una, era pena de muerte. A ese grado llegaba. Pues Dios agarró y mandó una plaga de ranas que fueron pisoteadas, amontonadas, pestilentes, y se convirtieron en una humillación para esos dioses. ¿Dónde estaban esos dioses?
¿Dónde estaba ese poder? ¿Dónde estaba esa defensa? Asimismo, Dios con las moscas le dio al Dios de la reencarnación o de la resurrección o del renacimiento, pues lo azotó con una plaga de moscas. Al Dios de la creación, con una plaga en el ganado. El Dios de la creación no fue capaz de salvar al ganado, a los animales. A los dioses de la medicina y la inteligencia, pues úlceras. Con eso les mandó úlceras. A los dioses del cielo y del aire, el granizo. A los dioses de la agricultura y a sus guardianes con la plaga de langostas. Y a los dioses, al dios del sol con obscuridad. Demostrando quién tiene el poder, quién tiene la autoridad. Y por último, la última plaga sobre el primogénito de los hijos de Egipto. Los primogénitos eran importantes, y sobre todo el del faraón, porque era el próximo faraón el que iba a nacer, el próximo gobernante. Pero Dios les quitó destrozó todo ese sistema social, todo ese sistema político, todo ese sistema militar, una derrota completa, porque Dios no es un diosito, Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es fuerte, Dios es omnipotente. Ese es Dios, ese es el Dios que tenemos el día de hoy. Esta, compañeros, hermanitos, no es una sola victoria, una victoria más de Dios. Con esta victoria es un parteaguas donde se cambia el destino, pues, de toda la humanidad. Dios es un Dios de pactos y es un Dios que cumple todas sus promesas. Podemos ver que Dios sacó a Israel de Egipto, eso lo vemos en Génesis 15:9, para llevarlo a la tierra prometida por la promesa que le había hecho a Abraham. Aquí hay algo que me llama mucho la atención, que para mí es ¿cómo le llaman? Como cuando un niño les van a poner la película preferida. Para mí es apasionante. Ver cómo Abraham le pide a Dios, dice, oye, pues no tengo descendencia, ya casi tengo 100 años y pues nada de nada, ¿no? Y le dice Dios, tráeme este animalito, este otro animalito y estas aves. Agarra y pártelas a la mitad y ponlas unos enfrente del otro, pero las aves no las partas. Las parte Abraham y de repente se queda en el día, no pasa nada. Llega la noche, empieza a oscurecer y Abraham empieza a tener miedo y empieza a tener sueño y se empieza a dormir y de repente se aparece Dios como un horno de fuego y pasa en medio de los animales sacrificados. Esto es un pacto de sangre que significa: si no cumplo mi promesa, se me haga como a los animales que has sacrificado. Pero resulta que Abraham no pasó por en medio de los animales. Dios hizo por Abraham ese pacto, lo hizo por él y lo hizo por Abraham. Ahora, después de sacar a su pueblo de Egipto, pues Dios va a cumplir la promesa de llevar a Israel a su tierra prometida, pero les ordena que celebren unas fiestas sagradas, y entre estas está la Pascua, que es donde se sacrifica un cordero de 1 año, apartado, revisado, que no tenga un hueso roto, que no tenga ningún defecto, una enfermedad. Tiene que ser sin mancha ese cordero. Lo sacrifica y les da la indicación de que después de sacrificar el cordero se debe de comer.
esto es maravilloso, se debe de comer. Y con su sangre van a poner el dintel, el dintel de su puerta, lo van a cubrir con sangre. Se acostumbraba en la tierra de Egipto que en los dinteles de las puertas se anotaran o se escribieran los nombres de los dioses que adoraban. Dios cubre con la sangre del cordero, cubre esos dioses como protección. Dios está haciendo con Israel también un pacto que se llama un pacto de umbral. Dios entra a cenar en las casas donde está la señal de la sangre derramada. Les indica que deben comer también pan sin levadura, ¿no? Ese pan sin levadura, más bien pan que no leude. Tienen que echarle agua a la harina, amasarlo, y aproximadamente en menos de 20 minutos, en 20 minutos o después de 20 minutos, la masa empieza a fermentar, que se empieza a leudar, entonces empieza a esponjarse. Entonces Dios no quiere que esa masa se leude, entonces tienen que apurarse para hacer esas tortillas, ese pan de harina, y lo cuecen, y ese es el pan sin levadura. Y Dios quiere que coman pan, pero sin levadura. Y además, ahí les va otra. Además les ordena que saquen toda la levadura de su casa, que no haya nada de masa leudada, no haya nada de levadura dentro de la casa. Todo esto, ¿para qué o por qué? Parece nada más una fórmula religiosa, ¿no? De hagan esto, hagan lo otro. Dentro de las tradiciones que hemos seguido, porque pues perteneciendo a la religión oficial, pues el tener que estar en Semana Santa y ir a la procesión y ir hasta Iztapalapa, y no comer esto, no comer lo otro, y hacer romeritos y hacer cosas como esas, ¿no? Pero sin saber el significado de lo que se estaba haciendo, o al menos yo no lo sabía, ¿no? Por eso ahora que me empiezo a enterar, pues me da gusto el saber y enterarme el por qué el propósito de Dios para cada una de las cosas tan específicas. Todas las cosas que Dios hace son específicas. Dios cumple todo su propósito. La palabra nos narra cómo Israel se aparta de Dios y rompe el pacto, olvidándose de cumplir sus leyes y adorando a otros dioses durante su caminar, durante el ir avanzando en su historia. Pues vemos, ¿no? Con cuántos dioses hubo ese adulterio espiritual. Pero Dios, otra vez, en su misericordia, dice en Jeremías 31 al 4, por ahí nos recordaba el pastor el otro día, el hermano el otro día, esa misma cita, ¿no? Que quitaré el corazón de piedra y haré un nuevo pacto. Entonces, aquí es donde se empieza ya a poner interesante. Llega nuestro Señor Jesús y llega el momento que entra a Jerusalén, en el famoso Domingo de Ramos, llega a Jerusalén, pero eso también tiene un porqué. El camino en la entrada a Jerusalén era por la entrada del camino de Belén. En Belén se criaban los corderos que iban a ir al sacrificio, y especialmente 4 días antes los apartaban para revisarlos, para tenerlos listos para ese holocausto, para esa ofrenda. Pues Jesús también cumple ese requisito. A Jesús llegan los doctores de la ley, llegan los saduceos, llegan los fariseos y empiezan a cuestionarlo y empiezan a revisar lo que quieren que en él haya lo quieren encontrar culpable y no haya nada de culpa en él. Dice en Éxodo
que sacarás toda la levadura de tu casa. Y llega Jesús al templo, avienta las mesas, tira las monedas, las monedas, y les dice: mi casa es llamada casa de oración. Saca la levadura de su casa. El Señor cumple con todos los requisitos. Por eso ahorita les decía, es maravilloso ir viendo poco a poco cada uno de las cosas que van sucediendo y el por qué Dios las dispuso de esa manera. El entrar en el burrito, en el asnito, en el pollino, entrar en él, pues tiene también su significado. Dice en Éxodo que todos los primogénitos tienen que ser redimidos porque son del Señor. Y dice: también redimirás al asno, pero los demás animales no. Nada más el asno tenía que ser redimido. Y si no lo redimían, todos los asnos machos, primogénitos, tenían que ser redimidos. Y si no lo redimían, dice: quiebrales la cerviz. Esto tiene el significado de que Israel es un asno a los ojos de Dios, representa un asno. Por eso, a la entrada de Jesús en el pollino significa Dios sobre Israel. Tiene ese significado. Dice que entra y está en los 4 días, es probado, no hayan culpa en él. Viene la preparación del día de la Pascua. Y aquí hay un pequeño problema, pero no quisiera ahondar en eso para no agotar el tiempo y no quitarles la información con más datos. Pero es importante para entender cómo opera el calendario de Dios, porque Dios dice: a las 6 de la tarde va a empezar el día. A las 9 de la noche van a ser tu hora tercera. A las 12 del día va a ser tu hora sexta, y a las horas 3 de la tarde tu hora novena. Entonces dentro de las profecías se cumple ese horario, hasta eso, ahí se cumplen esos horarios. Pero bueno, vamos a la materia. Dice Lucas 22, del 14 al 20: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Dice que cuando era la hora, se sentó a la mesa con los apóstoles. Imagínense la escena, ¿no? Y les dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. En estas palabras hay un hebraísmo, o es como un dicho, un decir, que significa: con deseo he deseado. Esta misma referencia la podemos encontrar con Jacob y su suegro Labán en Génesis. Es un hebraísmo que significaba que quiero hacer esto, pero no se puede. ¿Por qué no podía cenar la cena de Pascua el Señor con sus discípulos?
Bueno, si Jesús, por las profecías, tenía que morir a las 3 de la tarde y él estaba cenando a las 6 después de las 6 de la noche, un día antes de la Pascua, ¿cómo podría cumplirse la profecía o cómo se podía celebrar esa Pascua si no hay cordero? Porque el cordero es Jesús, es el Cordero de Dios que llegó precisamente para redimirnos de los pecados del mundo. Entonces ahí empieza un pequeño problemita, un pequeño problemita. Bueno, por medio de las palabras y los estudios de las palabras nos damos cuenta que la palabra pan no es el pan sin levadura, sino es pan normal, por medio de las palabras que se ocupan entonces nos damos cuenta que Jesús estaba cenando una cena muy especial con sus discípulos. Esta cena era tan especial que ahorita vamos a ver por qué. Dentro de las bodas hebreas se acostumbraba a poner 2 copas y el novio daba de beber a la novia, agarraba su copa, le daba de beber. Y en esa copa simbolizaba, doy mi vida por ti. Y en ese momento que lo estaba leyendo, me acordé del pastor cuando nos dio el curso de hombres de valor. Doy mi vida por mi esposa. Decía, ¿qué tanto estás dispuesto a hacer por tu esposa? Pues yo doy mi vida. Y aquí Jesús toma esa copa y le está diciendo, doy mi vida por mi esposa. ¿Quién es la esposa? ¿Quién es la esposa de Jesús? La iglesia. Entonces estaba celebrando un pacto matrimonial, pero aquí hay un problema y nos metemos en problemas y volvemos a salir porque parecería que Dios se contradice, pero la misma palabra pues rompe saca todas esas dudas, ¿no? Porque dice Dios en Jeremías, aunque yo fui un esposo para ustedes, ustedes adulteraron y rompieron e invalidaron mi pacto. Entonces, en Levítico dice que el sumo sacerdote no se puede casar con adúltera, con ramera o con viuda. Y ahí viene un problema. Entonces, ¿cómo se va a casar Jesús con cómo se va a haber bodas si hay una adúltera? La ley dice que solamente si uno de los 2 falleciere, queda libre de esa ley. Bueno, entonces ¿quién crees que murió? Dios encarnado en Jesús murió para tener otra vez, para que la novia pudiera otra vez el derecho a casarse. Digo, eso no es amor. Eso no es amor. Entonces, dice Jesús, me voy a preparar, la morada para ustedes. Juan 4:14-2 dice que en esas bodas el novio, después de celebrar la boda, el novio se iba, preparaba la casa, la construía, la adornaba, la ponía a funcionar, y el papá del novio agarraba y revisaba, no, aquí esto está mal, hágalo bien. Y hasta que papá no estuviera satisfecho, no podía ir el novio por la novia. Una vez que estaba satisfecho el papá y había dado el visto bueno, el novio iba por la novia. Y dice Jesús, voy a preparar la morada. Eso es maravilloso encontrarlo dentro de la cena. Ese hecho encontrarlo dentro de la cena. Entonces, continuamos. Hasta me puse chinito de emoción.
Lucas 22, 19. Y tomó pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Como ya habíamos visto que Dios dio las instrucciones para sacrificar el cordero y no debían de dejar nada para el otro día, tenían que comerlo. En esta cena especial, nuestro Señor pues le dio a sus discípulos pan, les dio su pedacito de pan. Este pan simbolizaba el cuerpo de Jesús. Coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Entonces, aquí viene, volvemos a Éxodo. Dios les dijo: después de sacrificar el cordero, coman la carne del cordero. Y esto es maravilloso. Jesús les da la representación del pan y dice: ¿por qué les dio Jesús esa representación del pan? Cuando Jesús fue tentado, le dijo a Satanás: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba citando Deuteronomio 8:3, porque ¿quién es el pan de vida? Dice Juan que Jesús es el pan de vida. En Juan 17:17 dice: Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Y en Juan 14:6 dice Jesús: yo soy la verdad, el camino y la vida. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1. El verbo hecho carne, Juan 1:14. Entonces, ¿qué les estaba dando de comer Jesús? Dice: de mi cuerpo. ¿Qué es Jesús? Es la palabra de Dios viva. Esto, hermanos, esta palabra de Dios es el alimento para la vida eterna. Desde el Edén, que solamente podían comer del árbol de la vida, no era otro que Jesús. Pero pues, obviamente la desobediencia trae consecuencias. Ahora, esta noche Él mismo estaba dando su cuerpo, porque Él es la palabra de Dios, que por medio de la cual nos lleva únicamente a la santificación. Porque dice en Levítico 11:44 que Dios es santo. Sed santos porque yo soy santo. Entonces el proceso de leer, de vivir, de hacer la palabra de Dios no es más que para santificación. Lucas 22:20 dice de igual manera: después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. En el plan de Dios está el sistema sacrificial, sangre por sangre. El pecado es causa de muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces Dios instituye el sistema sacrificial para que por medio de un cordero, por medio de un inocente, los pecados sean redimidos del pecador. Ahora, dentro de la Pascua, Jesús vino como cordero a pagar por nuestros pecados. Él tomó para sí
nuestros pecados y pagó con su sangre preciosa y nos compró a precio de sangre. Pero obviamente el sacrificio de Dios no es permiso para pecar. Ya Dios me perdonó, ya no hay bronca, ya más agarro, me hinco, le digo, ¿sabes qué, Señor? Pues la regué, como que me caí, estaba, la otra fue la que quiso y pues me resbalé. Oye, Señor, pues es que mira, los billetitos estaban mal acomodados, estaban solitos, no había quien los cuidara, necesitaban cariño y afecto. ¿Quién los iba a gastar? No, ¿sabes qué? Pues que pues la tentación, yo soy, el espíritu es fuerte, pero la carne es débil, ¿no? Y no pude resistir la tentación, ¿no? Por eso dice, aliméntate de mí, para que te fortalezca y con mi palabra, por medio del Espíritu Santo, te guíe y te cuide de toda tentación del mundo. En esta misma cena, compañeros, con esa misma copa, Jesús está llevando a cabo el pacto que Dios había prometido en Jeremías 31. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Jacob y en la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel de esos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus corazones, en sus entrañas, y las escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este es el pacto que vino a firmar Jesús en esa copa de vino, representando la sangre que iba a ser derramada en unas horas después. Esto me maravilla porque poco a poco se van cumpliendo tanto profecías, tanto promesas, tanto en ese simple hecho de estar cenando, de tomar esa copa. O sea, por eso les comentaba, Dios no hace nada al azar, no hace nada porque sí. Yo en lo único que quisiera envidiarlos a todos ustedes, a todos y cada uno de ustedes, es en su fe. Es en su fe, ese es lo único que yo podría. Lo pensaba y lo analizaba y decía, bueno, ¿por qué envidio que tenga una casota? ¿Por qué envidio que tenga un cochezote, que tengan criados, que viajen, que tengan un avión, que tengan 5 esposas, que sean presidentes, que sean arquitectos, que tengan una vida plena, ¿no? ¿Por qué envidiarlo? Si dentro del plan de Dios me dio a mí talentos, me dio dones, me preparó, me mandó con mi cajita preparado para enfrentar la vida. Lo único que yo no sé es abrir esa caja para sacar esos dones y verlos para el servicio de Dios, el servicio de los demás y llevar una vida plena. O sea, ¿qué puedo envidiarles a los demás si yo tengo lo mismo? Dios me dio salud durante muchos años, me ha dado vida, me dio una esposa, me dio hijos, me dio una familia, me concedió trabajo. Claro que pasé muchas penurias, claro que pasé muchos inconvenientes, que pasé muchas situaciones difíciles y hasta la fecha sigo pasando situaciones difíciles, pero cada vez Dios me fortalece más. Entonces, ¿qué podría envidiarle a ustedes, hermanos? Su fe. ¿Por qué? Porque ellos sin conocerlo, ellos sin verlo, ellos sin hablar de Él, ¿por qué lo adoran tanto? ¿Por qué lo aman tanto? ¿Por qué en su boca está Dios, Dios, Dios? Y yo no puedo ser así de esa manera, ¿no?
Pues porque soy Gavino. Llegué a la conclusión. Y Gavino es así. Gavino es como soy. Gavino ama a Dios como Gavino sabe. Entonces hasta ni eso puedo ser envidiado. No puedo envidiar a un cantante porque tiene una buena voz. Yo tengo mi voz y con ella puedo alabar y cantar y decirle a Dios cuánto lo amo, cuánto lo quiero, cuánto lo necesito. Yo tengo inteligencia. Con esa inteligencia puedo tomar las decisiones. La decisión más importante de mi vida es decidir amar o no amar a Dios, seguir o no seguir a Dios. Entonces, Dios me ha preparado para todo, me ha dado todo. Lo único que, pues, a veces mi orgullo, mi vanidad, mi prepotencia, mi miedo, mi falta de pertenencia, mi incompatibilidad, pues me lleva, o la misma competencia, ¿no? Me lleva a creer que tengo menos que los demás, cuando en realidad, si pusiera a hacer un balance, me daría cuenta de la bondad de Dios para conmigo. A lo mejor no me ha dado dinero porque soy medio tonto para administrar. Soy malo, soy malísimo para administrar. Pero me dio otros dones que los he disfrutado mucho. Entonces no me puedo quejar de la bondad de Dios. Lo único que quiero saber es el propósito de Dios para mí. ¿Qué voy a hacer dentro de la iglesia para construir o para cooperar o para poner un granito de arena para el reino de Dios? Porque, ay, hermanos, me he puesto a pensar, y perdonen y discúlpenme las palabras, pero a veces soy malagradecido, porque pues todos están sirviendo, ¿no? Todos llegan y ponen las sillas y trapean y limpian y todo, y están entrados en el servicio. Termina el servicio y se recoge, ya se pasa y pum, se termina. Y yo sentadito, como si con mi presencia hiciera un favor, le hiciera un favor a la iglesia, o le hiciera un favor a ustedes. ¿Qué pensará Dios de mí, no? ¿Dónde está el agradecimiento? ¿Dónde está ese agradecimiento? Entonces, esto pues, me llevaba a la reflexión al estar leyendo, al estar viendo esta parte. Veía esas partes, pues Dios me confronta, ¿no? A ver, dice en Éxodo 12:19, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Dios ordena comer pan sin levadura y sacar la levadura, ¿no? El significado espiritual de la levadura se relaciona con la esclavitud primero. Se relaciona con el pecado y se relaciona con la hipocresía, ¿no? Todo creyente debe comer de la palabra de Dios sin contaminación, sin falsas doctrinas, sin dogmas que nos acomoden o se acomoden a mi forma de ser, a lo que yo quiero, así soy y qué, ¿no? Porque es difícil, no es tan fácil, me refiero en el hecho de dejar mis pretensiones, mis deseos, mi forma de vivir, porque así me acomoda. Si soy perezoso, pues así me acomoda cómo me voy a levantar para irme a la iglesia, o cómo asistir a un llamado, o cómo asistir a ayudar a alguien, ¿no? Si soy envidioso o me duele el codo, pues cómo dar de lo que está. Si apenas en la cartera empieza a verse
ver que pues, hay más, menos de la mitad de lo que empezó al principio, empiezo a sufrir y a llorar, y a lo mejor se me acaba, y ahora qué voy a hacer, y ya espero que llegue la quincena, y estoy esperando que lleguen la prima vacacional, y ya más estoy esperando que llegue lo de mayo, ¿cómo se llama? El reparto de utilidades, ya estoy esperando que llegue el bono, ya estoy llegando a que llegue la pensión de la cuarta, de la cuarta, y bueno, preocupado por el dinero, preocupado porque tendré, no tendré, se acabará, no se acabará, y preocupado por estar en la competencia con otros, y no me va a humillar, no me va a dejar acá, ni como si fueras el ombligo del mundo. Nadie se fija en ti, pero tú sientes que eres el plus ultra, ¿no? Ay, Gabino. Dice, saca la levadura. Y eso les comentaba, pues que me llevaba a la reflexión. ¿Cuál es mi levadura? Porque lo de menos es sacar, pues saco el pan Bimbo de la alacena y la aviento a la calle, ¿no? Saco los bolillos y pues, van para afuera, ¿no? Saco el botecito de Royal y lo echo a la calle, lo echo al bote de basura. Pero, ¿qué le agradará a Dios? La levadura, la contaminación de lo que a mí me gusta, de lo que yo pretendo, de lo que yo quiero que sea la palabra de Dios, o cumplir con lo que Él me dice así como está. Esa hipocresía, ¿no? Y hablo de mí, compañeritos, hermanos, compañeros del camino, compañeros de esta hermosa travesía por esta vida. Por ahí no sé, se me fue el time. Ya voy a terminar ya, para ya no aburrirlos más. Decía que pues Dios quiere más que echar fuera esa levadura física, quiere que su palabra esté sin contaminación, que esté sin falsas doctrinas, sin dogmas, sin legalismos, sin interpretaciones erróneas, todo lo que impida el camino a la santidad que el Dios quiere para nosotros. Ahora, para nosotros nos dice Romanos y nos dice, creo, Corintios, si estoy equivocado, corríjanme, pero nuestra Pascua es Jesús. Esa es nuestra Pascua el día de hoy, dice su palabra. Jesús es nuestra Pascua. Ya no hay otro cordero que sacrificar, ya no hay otra Pascua que es otra fiesta que celebrar, porque no hay templo, porque el sistema sacrificial está suspendido, porque estamos esperando la venida de nuestro Rey, estamos esperando la venida de la Nueva Jerusalén, estamos esperando las bodas del Cordero, estar presentes como iglesia, como amigo, a ver qué Dios decide conmigo, hablo por mí, pero estar junto a Él, ese es el anhelo de vivir con Él. Entonces, tengo que entender que Jesús, bueno, no tengo que entender, o sea, me doy cuenta que Jesús en esta Pascua cumplió las profecías de la fiesta del Señor, que es la Pascua, con su muerte, que con su muerte nos dio la vida eterna y a poder ser llamados hijos de Dios, el derecho como coherederos del reino, que con su muerte pues se perdonó nuestros pecados, nos redimió, nos compró a precio de sangre, decía en un principio, que se cumplió en la fiesta de los panes sin levadura, porque Él, como hombre sin contaminación, sin pecado, sin errores, no fue hallado culpable de nada.
no hubo levadura, al contrario, dice, yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. En él se cumplen toda la palabra de Dios, toda la ley de Dios. En la fiesta se cumplen estas mismas fechas, pues las fiestas de las primicias, otra de las fiestas de Dios, que es cuando desciende al Seol o al lugar de los muertos y predica y se lleva con él a los que creyeron, y en su resurrección pues es llamada esa la fiesta de las primicias. Con su muerte él dijo que iba a mandar al Consolador, al Espíritu Santo. 50 días después de su muerte se derrama el Espíritu Santo sobre todos los creyentes, sobre todos los que confían, aman y siguen a Dios y creen en Jesús. En esto pues se cumple la profecía de Daniel, la profecía de las famosas 70 semanas, ¿no? Dice que tenía que morir a la mitad de una semana. Día miércoles es la mitad de una semana, por eso le decía que iba a haber un poquito de conflicto en esta parte, pero no nos vamos a meter por el momento en esta. Cumple también la profecía o la promesa de pacto de Jeremías 31-33 y de Ezequiel 36-26-28, que es nada más y nada menos que el nuevo pacto, el pacto donde estamos viviendo, que por medio de él la gracia nos es dada para salvación y para vida eterna. Viene a cumplir, a hacer un pacto matrimonial y regresará por la novia, que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo para las bodas del Cordero. Por eso el día de hoy estamos esperando su venida, para que nosotros seamos su pueblo y Él sea nuestro Dios. El día de hoy, hermanitos, hoy mismo, en este momento, ustedes acaban de comer palabra de Dios. Así es que dice, no, coman completa la palabra, coman completo el cordero, porque el cordero ya fue sacrificado. Ahora coman del cordero, ahora coman de la palabra de Dios. Aliméntense espiritualmente de la palabra que da vida para vida eterna. Así es que, pues, como le diría yo a mi querido Israel, Shema Israel, Elohim Adonai Echad. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Escucha y obedece. Gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios.